Vamos a explicar los fundamentos, operaciones, es decir, cálculos y significados prácticos de la concordancia diagnóstica cuando no hay un referente de objetividad que se da en dos situaciones. A. Entre dos observadores independientes en el mismo momento, y a esta le llamamos concordancia interobservadores. O B. De un observador respecto a sí mismo en dos tiempos distintos. Nos basaremos en la concordancia más allá del azar mediante el índice kappa de Cohen porque es el más habitual y permite el reconocimiento de patrones de los demás. Sin más, se encuentra en nuestra página web Evalmed, en la pestaña Docencia, que es donde nos encontramos en este momento, y responde al rótulo Módulo 2.2 Concordancia cuando no hay un referente de objetividad. Bueno, lo primero es que aquí tenemos un pequeño recuerdo de las clases de coincidencias para las evaluaciones de pruebas diagnósticas. Debajo tenemos una explicación del índice kappa de Cohen con calculadoras en tablas 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5, y un poquito más abajo otros estadísticos de concordancia que son la coeficiente de consistencia, la V de Kramer y el coeficiente phi. Hemos puesto tablas 2x2 y 3x3 porque creemos que no hace falta más. Y en caso de que alguien lo necesite, que nos lo pida. Un poquito más abajo tenemos la narración, que estamos en este mismo momento grabando, para mejorar el sonido. Muy bien, sin más, puesto que lo tenemos aquí bajado, vamos a hacer este pequeño recordatorio de las clases de coincidencias de interés para las evaluaciones de pruebas diagnósticas y tablas o esquemas pronósticos. Recordamos que la coincidencia puede estudiarse, 1, como la relación de semejanza entre un referente de objetividad y la subjetividad de un observador, y este es el ámbito de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que se encuentra en el módulo 2.1. O la relación de semejanza entre la subjetividad del observador A y la subjetividad del observador B, cuando no hay un referente de objetividad, y este es el ámbito de la concordancia, la conformidad y la obediencia. Recordemos que la concordancia se daba cuando los observadores coinciden independientemente, o la discordancia cuando no coinciden. También se da cuando un observador lo hace en dos tiempos distintos, de modo que la independencia en este caso es temporal. La conformidad también es un tipo de subjetividad de A y subjetividad de B, y se da cuando un observador nuevo se abduce por la mayoría, como en los experimentos de conformidad con el grupo de Solomon Asch desde 1951. La conformidad con el grupo es un determinante social muy fuerte y por eso decimos que hay una dependencia psicosocial. Nos hemos permitido decirlo de esta manera un poco genérica para no tener que introducirnos en teorías de la psicología social que no nos corresponde. C. También se da esta relación de semejanza en la obediencia, cuando el observador acepta y no rechaza las órdenes del que considera como autoridad, como en el experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram en 1962. La obediencia es un determinante social muy fuerte y por eso decimos también, igual que antes, que hay una dependencia psicosocial sin entrar en la definición de este concepto, de estos conceptos e incluso de estas ideas. La autoridad a la que se refiere Stanley Milgram no tiene un poder coercitivo directo sobre el obediente. Si la vinculación está en función de un poder coercitivo entre un obediente y un jefe, y este poder coercitivo es omnímodo desde el superior hacia el inferior, entonces a esto no lo denominamos obediencia, sino que lo denominamos autoritarismo coercitivo. Este es una tabla del primer grupo de relación de semejanza entre un referente de objetividad y la subjetividad de un observador, que decimos que es donde son los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, también el factor de Bayes, que se estudia en el módulo 2.1. Y este es
el mismo, pero con cálculos reales. Aquí tenemos la segunda parte, que es la coincidencia entre la subjetividad de un observador A y la subjetividad de un observador B, pero solamente de la concordancia. Y aquí tenemos varios de los estadísticos de concordancia, que son, el más clásico son el coeficiente, la coincidencia en porcentaje, el coeficiente de consistencia, el V de Kramer o el coeficiente phi. El más famoso de todos es el índice kappa de Cohen y por eso lo hemos separado aquí abajo. Bueno, sin más, esto vamos a dejarlo y vamos a pasar a la explicación del coeficiente del índice kappa de Cohen, que es el más conocido. El más conocido, el más utilizado, es el que más evidencias tiene y lo llamamos también la concordancia entre dos observadores más allá del azar. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a utilizar este ejemplo que nos va a servir para reconocer todo lo que es la coincidencia por el azar y la que es más allá del azar. De aquí se desprende el cálculo y un poquito más abajo vamos a ver que ese cálculo también lo vamos a afectar de los intervalos de confianza. Vamos a ver. Dice, en un estudio, 2 médicos leen 100 radiografías y las clasifican como enfermos y sanos. Radiografías enfermas y sanas. Es una forma demasiado simple, pero es mejor para reconocer los patrones. Enfermos y sanos. Las evaluaciones se realizan de forma independiente, esto es importante, o sea, los observadores tienen que tener una independencia, no tienen que hacerlo conjuntamente. Es decir, que ninguno de ellos conoce el resultado de su colega. Vamos a poner aquí la subjetividad del observador 1 y la subjetividad del observador 2. Naturalmente estamos hablando de unas radiografías que no permiten una objetividad completa, no lo permiten. Es decir, que no se trata de una rotura en la que se ve el hueso roto, sino de un tipo de radiografías en las que se necesita una interpretación por parte de los observadores, ¿no? Generalmente radiólogos, pero pueden ser médicos que no sean exactamente radiólogos. Bien, aquí tenemos los enfermos, siempre ponemos los enfermos en la columna de la izquierda y los sanos en la columna de la derecha. De la misma manera, la subjetividad del observador 2, ponemos en la parte de arriba, en la horizontal de arriba, los enfermos y en la horizontal de abajo los sanos. Muy parecidamente, exactamente, no es exactamente igual, pero es muy parecido a las tablas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. O sea, es para que sigamos el mismo esquema. Y vamos a ver, en este caso, qué es lo que ha sucedido. El observador número 1 dice que observa enfermos, de radiografías enfermas, 30. De las 100 observa 30, ¿no? Pero el observador número 2 observa, ninguno es mejor que otro, o sea que aquí se puede tomar uno como referente, pero no hay una objetividad, o porque no la hay, o porque no se pretende, no la hay. Bien, aquí tenemos el observador número 2 que cree que hay 35 enfermas, radiografías enfermas. El observador número 1 observa o cree que hay 70 sanos y el observador número 2 cree que hay 65 sanos. Está claro que entre las enfermas coinciden ambos, y lo hemos puesto de color verde, en 20. En estas coinciden. Y en los sanos coinciden en 55. De modo que podemos decir que coinciden en 20 más 55 entre 100 en el 75%. 75 entre 100 es el 75%. Pero esta es la coincidencia cruda. Y nosotros vamos a buscar, mediante este índice kappa de Cohen, la consistencia más allá del azar. Es decir, la no debida al azar. Porque en la cruda hay la debida al azar y la no debida al azar. Y vamos a descontar la debida al azar para estimar la que no es debida al azar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin que tengamos que hacer muchas alaracas, podemos decir que el observador número 2 tiene aquí, entre las enfermas,
un 35%, porque son 35 entre 100. La suma de estas es un 35%. Y vamos a llamar a esto que ponemos a la derecha marginales. Los marginales los vamos a poner a la derecha. Las sanas que observa el número 2 son 65%, porque son 65 entre 100. Las marginales del observador número 1 las vamos a poner aquí debajo. Y son 30 entre 100, el 30%. Y las sanas son 70 entre 100, el 70%. Vamos a dejar las marginales en los márgenes de la tabla. Una vez que tenemos los porcentajes a la derecha y abajo, podemos calcular muy fácilmente las coincidencias esperadas por azar, la esperanza matemática. Y es muy sencillo porque si el observador 2 cree que hay un 35% de enfermas, 35 entre 100 es el 35% que lo hemos dicho, ¿no? Y el número 1 cree que hay un 30%, 30 entre 100 es el 30%, si este cree que es el 35% de enfermos y este es el 30% de enfermos, el 35 del 30% nos va a dar aquello que se espera por azar. Y efectivamente, si yo multiplico este por este, nos va a dar este número, que es el que tenemos aquí, lo que pasa que en tanto por 1. Y nosotros lo queremos en números absolutos. Lo mismo da multiplicar el 30 por el 35 que el 35 por el 30. Da lo mismo coger las verticales primero y luego las horizontales o al contrario. Pero para nosotros es más fácil no tener que acudir incluso a eso. Se hace directamente con los márgenes de las observaciones, estos marginales, que son el 35 en números absolutos por 30 dividido entre 100. Si yo hago eso, voy a hacer aquí este cálculo, sería igual a 35 por 30 dividido entre el total, ¿verdad? Pues aquí tenemos 10,50, que es este número, que es el número de coincidencias esperadas por azar con estos marginales. Con estos marginales, esto es en porcentajes y esto es en números absolutos, son los marginales. Se utiliza en muchos estadísticos de la ciencia, en fin, estadística, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, nos damos cuenta de que creíamos, no, es cierto que la coincidencia cruda era de 20 más 55 entre 100, 75 entre 100, 75%, ¿verdad que sí? Bien, pero al hacer la multiplicación de los marginales, este por este, para obtener este debido al azar, este por este, para obtener este debido al azar, es decir, los marginales que correspondan y obtenemos esta tabla teórica esperada por azar, pues una vez que tenemos los que son esperados por azar, podemos descontar la coincidencia cruda de la esperable por azar. De modo que, efectivamente, si 10, 50 y 45 al sumarlos nos da 56, que es lo esperable por azar, y nosotros teníamos 75 crudo, 75 menos 56 nos da 19, y eso es la coincidencia, el 19% de la coincidencia no debida al azar. Es esa. Bien, pero vamos a ser un poco más justos y vamos a verlo con un poquito más de facilidad, porque con estos dibujitos, estos esquemas, vamos a comprender en qué consiste la capa de Cohen, que se lo pensó mucho. Cohen, Jacobs Cohen. Aquí está. Aquí tenemos la concordancia cruda, es decir, la coincidencia que tienen ambos, es decir, que este sería este 75%. Vamos a hacerlo un poco más pequeño porque así quizá lo vamos a ver un poquito más mejor. Vamos a ver si somos capaces de, quizá, no sé si vamos a verlo así. Bien, luego lo pondremos un poquito más grande. Aquí tenemos la cruda, esto es en lo que no coinciden. Bien, ahora vamos a abrirnos aquí y vamos a ver que dentro de lo que han coincidido crudamente, hay una parte debida al azar que se obtiene por la multiplicación de los marginales, y es esto de aquí. Si bien es cierto que todo esto es el 75%, del 75% habría que descontar esto, y esta cantidad es lo que llamábamos el 56%. De modo que
Esto es lo debido al azar. Con estos marginales, esto es lo debido al azar. Ahora vamos a abrirnos aquí porque así vamos a comprender un poquitín mejor. Vamos a abrirnos un poquito más acá y lo vamos a hacer un poquito más grande. Y efectivamente, si esto que lo hemos trasladado aquí es lo debido al azar, está claro que pues la no debida al azar sería el complementario hasta 100. Es decir, que si esto es lo debido al azar, bueno, pues coincidir por el azar no tiene mucho mérito. De modo que el mérito máximo al que pueden alcanzar los dos observadores, no debido al azar, es el complementario. Este es el máximo de no debido al azar en estas circunstancias. Muy bien, pues si este es el máximo que tienen de mérito no debido al azar, y lo que es debido al azar, que ellos, de mérito, el mérito que han tenido ellos es este, y este es el máximo mérito posible. De modo que el mérito suyo, partido por el máximo mérito posible, es lo que llamamos la capa de Cohen, porque es el mérito suyo no debido al azar. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacemos esta práctica, en este momento el índice kappa nos va a dar un 0,43, que es esta ecuación que hay aquí. Es muy sencillito para nosotros. Aquí tenemos una tabla para el cálculo directo de la capa y, como en todas nuestras hojas de cálculo, los datos se introducen sobre las casillas que tienen fondo amarillo. Aquí tenemos el mismo número de aciertos o de coincidencias, mejor dicho, de arriba. Y esta es la formulación que nos da una capa del 0,43, que es el que hemos obtenido aquí, 0,43. Esto lo hemos hecho a mano y esto lo hemos hecho ya a máquina. Están naturalmente los cálculos aquí debajo, pero los vamos a cerrar para que sea más cómodo la visualización. Aquí tenemos los límites del intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior, porque en realidad estamos tomando una muestra aleatoria, que es una muestra aleatoria de una población. Y naturalmente cuando es una muestra aleatoria de una población, de un universo, hay que afectarle de los intervalos de confianza a la derecha y la izquierda de la estimación puntual, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a cambiar aquí un poco los números para ver si esto de verdad funciona. Está claro que el máximo que pueden llegar a acertar es 1. La capa, el máximo es 1. El mínimo es -1. Ahora lo veremos aquí abajo. Pero vamos a ver si efectivamente esto funciona. Vamos a suponer que coinciden en esta y vamos a quitar estas de aquí. Es decir, que la coincidencia es total. Si la coincidencia es total, es esperable que la capa de Cohen sea 1. Efectivamente, es 1. Ahí da 1. En el momento en el que introducimos algún valor, esta capa ya va cambiando. Si ponemos aquí 2, la capa de Cohen va cambiando. Bien, vamos a volver, naturalmente, funciona la calculadora a la perfección. La perfección es la de Jacobs-Cohen, naturalmente, no es nuestra, ¿no? Nosotros hemos seguido sus indicaciones. Bien, vamos a dejar entonces aquí en los valores anteriores, que eran estos de aquí, copiamos para que no nos equivoquemos y los ponemos aquí. Y ahora vamos a ver cómo se interpreta esto, porque habíamos obtenido 0,43, que era este valor de aquí. ¿Cómo se interpreta esto? Primero, ¿cómo se lee? Bueno, pues se dice que el índice kappa es o bien en tanto por 1, es decir, esto que es 0,43 con un intervalo de confianza que va desde 0,26 por la izquierda a 0,60 por la derecha, el verdadero valor del parámetro se encuentra entre 0,26 y 0,60, o también lo podemos poner en tantos por ciento. El índice de capa de Cohen sería el 43%, que va desde el 26% hasta el 60%. Le podemos decir de las dos maneras. Bien, vamos a leer un momentito esto porque creo que es de interés el que Cohen siempre pone en sus estadísticos una indicación. En este caso no fue él realmente, ¿no? Sino que fueron dos investigadores posteriores los que le dieron un sentido teórico. Y dice así: el índice kappa de Cohen nos indica la concordancia no debida al azar entre dos observadores independientes. Y es fácil de comunicar porque oscila entre -1, que es la discordancia total perfecta, pasando por 0, que es la concordancia nula, hasta 1, que es la concordancia perfecta, que es en la práctica que acabamos de hacer. Usualmente se toman los siguientes valores de kappa como grados de acuerdo.
estos grados de acuerdo son descriptivos, es decir, que no tienen por qué ser de relevancia clínica. No confundamos esto, porque hay quien confunde estos grados de acuerdo descriptivos con la relevancia clínica. Para nada, en absoluto. En absoluto. Estos son descriptivos, o sea, es una forma de decir descriptivamente el grado de acuerdo con los números que pueden tener alta, baja o nula relevancia clínica. La relevancia clínica es otra cosa, que no es esto. Bien. Y los grados son el no acuerdo, que es menos de 0, claro que sí, ¿no? Insignificante, que va de 0 a 0,2, bajo de 0,2 a 0,4, moderado de 0,4 a 0,6, perdón, bueno de 0,6 a 0,8 y muy bueno de 0,8 a 1. Cuidado, muy bueno o bueno no es relevancia clínica. Puede que tenga una alta relevancia clínica, incluso más bajo, o puede que no lo tenga incluso aquí, en bueno. Mucho cuidado, ¿eh? Su limitación más importante es que puede haber más sesgos cuantas más opciones haya por encima de 2 opciones. En este caso, está claro que la coincidencia debida al azar es alta porque cuando hay solo 2 opciones, 2 observadores que no sean médicos, que no sean radiólogos, pueden coincidir sencillamente porque puede ser enferma o sana. Naturalmente, eso tiene un grado de coincidencia por azar elevado, que es el que nosotros intentamos descontar tal como hizo Cohen. ¿Verdad que sí? Bueno. Un poquito más abajo vamos a comentar el hecho de que, aparte del índice kappa de Cohen y el porcentaje de coincidencias, otros estadísticos que se utilizan para la estimación de la concordancia o discordancia intraobservador e interobservador son el coeficiente de consistencia, la V de Kramer o el coeficiente phi. Si el lector quiere profundizar en los fundamentos, operaciones, cálculos y significados prácticos de dichos estadísticos, puede consultar un estudio en el que nosotros hemos participado, que es este que está aquí abajo, que se titula Concordancias intra e interobservador. Bueno, vamos a tocarlo y así aparece la publicación en nuestra página web, que es las concordancias entre oftalmólogos y profesionales de atención primaria sobre 210 retinografías. Contiene todos estos estadísticos que hemos comentado y se puede leer, creemos que es entendible para cualquier persona, no incluso conocedora de las concordancias, de los significados, porque se van explicando poco a poco en este artículo nuestro. Tiene incluso también una narración corta y una narración larga que está naturalmente para profesionales. Muy bien, si continuamos, podremos comprobar, estamos aquí, que aquí tenemos ya las calculadoras, por si alguien quiere utilizarlas, naturalmente que le valen perfectamente bien, y en este caso son calculadoras para el índice kappa de Cohen de tablas 2x2, que está aquí, de tablas 3x3 con los intervalos de confianza. Aquí sí, por ejemplo, naturalmente ponemos 25, aquí 47, aquí 82, bueno, pues va calculando automáticamente todo y teniendo en cuenta que son estas de color verde en las que coinciden y las otras son en las que no coinciden. Tenemos tabla 4x4 y tenemos aquí también tabla 5x5, no patológica, leve, moderada, severa y no severa, o muy severa, que están aquí especularmente en la vertical, lo que está en la horizontal, ¿no? Este es el observador B y este es el observador A, con los índices kappa que no hemos querido añadir más porque ya tiene suficientes dificultades por encima de 3x3, por encima de 3x3, y lo explicamos también esto en nuestro artículo que hemos mostrado hace un momentito. Como hemos nombrado otros estadísticos de concordancia, pues tenemos una calculadora que también vamos a mostrar y está aquí. O sea, se puede ver perfectamente aquí en la página web, está justamente un poquito más abajo, que tenemos la consistencia, el coeficiente de consistencia, la V de Kramer, el coeficiente phi, también el índice kappa en tablas 2x2 y 3x3. No hemos querido hacer más y la tenemos precisamente aquí.
es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos en tabla 2×2 y en tabla 3×3. Vamos a ver la tabla 2×2 porque es muy sencillita. Y aquí tenemos el grado de coincidencia en porcentaje, de momento, lo que llamamos la coincidencia cruda, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de consistencia que en tablas 2×2 tiene un máximo valor posible de 0,71, con lo que entonces obtener 0,43 supone el 61%. No está mal tampoco, ¿no? Esta es la V de Kramer, están aquí naturalmente todos los cálculos, este es el coeficiente phi, también están los cálculos en el interior, ¿vale? Muy bien. Pues como la capa de Cohen es la más habitual y la dotamos de intervalos de confianza, hemos preferido separarla y ponerla aquí abajo. Vamos a ver qué valores se obtienen simplemente cambiando aquí, ¿no? Vamos a poner aquí 84, perdón, aquí 25, aquí 9 y aquí 1. Pues van cambiando todos los valores, está claro, ¿no? Y aquí abajo, bueno, pues naturalmente lo que haríamos sería copiar los mismos que están aquí arriba y obtendríamos una capa de Cohen de 0,78. Es bastante parecido a la V de Kramer, pero hay momentos en los que cuando los marginales se van separando, pues tienen algunos valores distintos, ¿no? Aquí tenemos la 3×3 y funciona exactamente igual con el coeficiente de consistencia, la V de Kramer y el coeficiente phi, que también tiene, lógicamente, sus cálculos. Aquí abajo también tenemos la tabla 3×3 del índice de Cohen que hemos visto en la anterior. Sin más, muchas gracias.